Bendiciones, mis queridos hermanos. El tema de esta tarde es un tema que venimos pensando hacerlo desde hace algunos días para acá. Y es un tema que está en auge hoy en día. Hay muchos hermanos que están preocupados por la venida del Señor. Y es importante, nosotros como adventistas, bueno, nuestro nombre lo dice, adventistas del séptimo día, adventista, que espera el segundo advenimiento de Cristo Jesús. Somos adventistas y deseamos ese segundo advenimiento. Como dice el libro de Tito, capítulo 2, versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esa es la esperanza bienaventurada que tenemos como adventistas, la segunda venida de Cristo. Y hay hermanos bien intencionados que nosotros no podemos juzgar las motivaciones que puedan tener. Quizá la misma motivación nuestra, que el Señor venga pronto, que últimamente han estado poniéndole fecha a la venida de Cristo. Y hay hermanos que hoy en día, algunos dentro de los círculos adventistas, más que todo, de un grupo que está en España, que dicen que Cristo viene en el año 2031. Precisamente esa es la fecha y esa es la temática que vamos a tener hoy. Hoy vamos a estudiar el 2031 a la luz de la Biblia y del espíritu de profecía. Y vamos a analizarlo desde esa temática. ¿Se ve bien? ¿Lo ven ahí? ¿Sí? Okay. Antes de que nosotros podamos analizar el asunto del 2031, yo quisiera que me quitaste la página. No, abre. ¿Dónde está? ¿Me pusiste los signos? Ajá, ya no lo quitas. ¿Dónde está? Ahí, aquí. Aquí, no, aquí. Aquí. Nosotros, yo quisiera que analizáramos. Deme un momentito, que aquí tenía un asunto y yo sé lo que tengo. deme un momentito. Ok. Lo tenía listo aquí y se me quitó. Ok, ahora sí, aquí estamos. Ahora sí, ya lo tenemos. Yo quisiera que a la luz de la palabra de Dios analizáramos este asunto. Primero, vamos a ver en Mateo capítulo 24 lo que la palabra de Dios dice en Mateo capítulo 24. Mateo 21:34. Capítulo 24 de Mateo. Ay, ya. ¿Sí? La palabra en Mateo capítulo 24. Déjame ver aquí, Mateo 24. Si ustedes se ponen a ver en el libro de Mateo, el capítulo 24, cuando Jesús dice en el 24:1, que cuando Jesús salió del templo y se iba, en el 23 Jesús acaba de decirles a los
fariseos que estaban escuchándolo, que su casa les iba a quedar vacía, les iba a quedar desierta. Entonces el Señor, cuando iba a salir, les dice, cuando Jesús iba a salir del templo, vinieron los discípulos y le mostraron el edificio, le mostraron el templo. Parece como que estaban en un lugar donde podían verlo, como que tenían un lugar donde se veía el edificio. Y los que entendieron cómo era el edificio, el templo de ese tiempo, denominado el templo de Herodes, porque Herodes había contribuido y había ayudado a construirlo. La fachada del templo había sido una fachada que era de mármol blanco, por lo tanto, y algunas partes de oro, entonces cuando el sol pegaba, el templo relucía. El templo reflejaba los rayos del sol y alumbraba tremendamente. Era algo de los cuales los judíos estaban muy orgullosos de su templo. Y entonces dice que cuando vieron el templo, Jesús inmediatamente les dijo, ¿ustedes ven todo eso que está ahí? Yo les digo que no quedará piedra sobre piedra. Entonces los discípulos dijeron, bueno, si esto es así, tiene que ser el fin del mundo, porque para que el templo sea destruido, tiene que ser el fin del mundo. Y la preocupación primordial o primera de los discípulos fue precisamente ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Mateo 24, 3. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? El ser humano tiene siempre la curiosidad por saber cuándo van a suceder las cosas. ¿Cuándo va a ocurrir tal cosa? ¿Cuándo? Y el cuándo es que precisa una fecha. Y lo primero que el Señor Jesús dijo, cuando ellos le preguntaron eso, en el versículo 4, es lo siguiente. Jesús les respondió, cuídense de que nadie los engañe. Ok, lo primero que Jesús respondió fue, cuídense de que nadie los engañe, como dice la versión que mi esposa lee, mirad que nadie os engañe. Eso fue lo primero, mirad que nadie os engañe. Ahora, cuando Jesús dice, mirad que nadie os engañe, cuando Jesús dice nadie, ¿a quién excluye ahí? O sea, ¿será que Jesús está diciendo, mire que nadie los engañe, solo crean en el pastor, o solo crean en el sacerdote, o solo crean en el escriba, o solo crean en el fariseo, o solo crean en un tal? Cuando Jesús dijo nadie, es nadie. O sea, cuando dice cuidad que nadie os engañe, es cuidarnos de que nadie nos engañe. Y nadie es nadie, o sea, tenemos que estudiar por nosotros mismos la palabra de Dios para que nadie nos engañe, nadie es nadie. Porque Él advierte, versículo 5. Porque muchos vendrán en mi nombre y dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ok. Lo que Jesús está diciendo es que vendrán muchos a engañar. Habrá un engaño tan fuerte, tan grande, que el engaño va a ser tan fatal que Jesús dice ahí mismo en Mateo capítulo 24 y versículo 23. Así que si alguien les dice, miren, aquí está el Cristo, o miren, allí está, no lo crean. 24. Porque surgirán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que, de ser posible, engañarán incluso a los escogidos. Ok. Así que lo que el Señor está aquí diciéndonos a nosotros es que habrá un momento en el cual iba a haber un engaño tremendo. Inclusive iban a llegar a decir, el Cristo está.
o viene el Cristo, o está el Cristo, está aquí o está allá. Ahora el Señor procede a decir cómo iba a ser la señal, cómo iba a ser la forma en el que Él iba a venir. El versículo 44 es clave de Mateo 24. Por tanto, también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos lo esperen. Si la palabra de Dios está diciendo que Jesús iba a venir a la hora que menos pensamos, ¿cómo entonces podemos nosotros llegar a dilucidar en algún momento antes de la segunda venida de Cristo que Jesús viene a una fecha específica? Esa es la pregunta. Si aquí mismo la palabra de Dios nos está diciendo que el Hijo del Hombre iba a venir a la hora que menos pensemos, ¿cómo entonces nosotros vamos a poder decir que Jesús va a venir en una fecha específica? No hay forma. Ahora, si nosotros vemos en el Mateo capítulo 24, en este el versículo 44, él está usando la palabra hora, la palabra hora. Los que están diciendo que Jesús viene en el año 2031, ellos dicen que nosotros no conocemos la hora ni el día, pero sí, como la Biblia dice que nosotros no vamos a conocer el día y la hora cuando el Señor venga, pero sí vamos a conocer el año. Ok, vamos a ver eso. Vamos a ver lo que significa en la Biblia cuando hizo la hora. Ok. Vamos a ver por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 1 y el versículo 7. Hechos, capítulo 1 y el versículo 7. Dice, y él les respondió, no les toca a ustedes saber el tiempo ni las sazones, que son del dominio del Padre. Ok. No nos toca a nosotros saber la hora, el instante, las sazones, el tiempo, el día, figuradamente en la palabra de Dios. Si nosotros vamos a la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que la palabra hora, cuando habla ahí el tiempo o las sazones, está hablando de los tiempos proféticos de la Biblia. Nosotros no sabemos. El que lleva el control del tiempo específicamente es nuestro Señor. Él es el que lleva el control del tiempo. Ahora, la hermana White, en manuscrito revelado 272, dice, nosotros podemos estar esperando, pero no en ociosa expectativa diciendo, yo no voy a plantar aquel árbol porque el Señor está viniendo, yo no voy a hacer este trabajo en construir un centro de reunión para que la gente se reúna a orar a Dios porque el Señor está viniendo. No. Si el Señor está viniendo, nosotros queremos trabajar con más diligencia para apoyar y reunir ovejas del Señor y traerlos a su redil. La primera razón por la cual yo creo es que nosotros no podemos poner una fecha específica, ya sea el 2031 o cualquier otra fecha, es porque la palabra de Dios dice que el día y la hora nadie la sabe. ¿Estamos claros? El día y la hora nadie lo sabe. La segunda razón por la cual yo creo que nosotros no debemos de poner una fecha es porque la palabra de Dios presenta en 2 de Pedro 3, 10 al 12, 2 de Pedro 3, 10 al 12, un concepto que es muy importante para nosotros y es un concepto que como adventistas necesitamos entender muy bien o deberíamos de entenderlo muy bien, porque la palabra de Dios habla mucho acerca de eso y especialmente la sierva del Señor. 2 de Pedro 3, versículos 10 al 12. Pero el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Ese día los cielos desaparecerán en medio de un gran estruendo, y los elementos arderán y serán reducidos a cenizas, y la tierra y todo lo que en ella se ha hecho será quemado.
Puesto que todo será deshecho, ustedes deben vivir una vida santa y dedicada a Dios y esperar con ansias la venida del día de Dios. Ese día los cielos serán deshechos por el fuego y los elementos se fundirán por el calor de las llamas. Pero, según sus promesas, nosotros esperamos un cielo nuevo y una nueva tierra donde reinará la justicia. Por eso, amados hermanos, mientras esperan que esto suceda, hagan todo lo posible para que Dios los encuentre en paz, intachables y irreprensibles. Amén. El concepto que nosotros encontramos aquí es en el versículo 12, donde dice, esperando y apresurándoos para la venida de Dios. Y es un concepto muy interesante, que es que nosotros podemos apresurar la venida del Señor. ¿Cómo es eso? Pues no es que Dios tiene el día y la hora. No es que Dios ya sabe de antemano cuándo es que viene. Y si Él tiene ya la fecha y la hora estipulada, ¿cómo nosotros podemos, como dice aquí el versículo, esperando y apresurándoos para la venida del Señor? ¿Cómo nosotros podemos apresurar la venida del Señor? ¿Cómo podemos nosotros hacer que esa venida se aproxime más rápidamente? Hay algo aquí muy interesante que tal vez no podemos, y yo creo que nosotros lo hemos hablado en otras ocasiones, y es el hecho de que la fecha de la venida de Dios está puesta en base al previo conocimiento de Dios del momento en que el pueblo de Dios esté listo para su venida. ¿Sí? En base al hecho de que el pueblo de Dios esté listo, en base a ese hecho es que Dios ha puesto la fecha. Como Dios ya sabe cuándo, porque Él sabe el fin desde el principio, como Dios ya sabe cuándo es que su pueblo se va a preparar para su venida, entonces por eso Dios ya puso la fecha. Pero desde la perspectiva humana, porque de la perspectiva divina, Dios lo sabe todo. Él es omnisapiente, Él conoce todo y conoce todo desde el principio. Pero desde la perspectiva humana, como nosotros no sabemos, no lo sabemos todo y no tenemos la fecha, entonces Dios nos invita a apresurar esa fecha. ¿Y cómo lo hacemos? Estando preparados. Entre más listos estamos para su venida, más rápido viene Él. Eso es. Ahora, deberíamos como adventistas entender lo que eso significa. Como pueblo adventista deberíamos de entender lo que significa estar listos, lo que significa estar preparados y qué es lo que Dios espera de un pueblo para Él venir por ellos. La hermana Juan lo dice claramente, en diferentes partes. Miren ustedes, en el deseado de toda la gente, es página 537, dice, mediante la proclamación del evangelio al mundo, está a nuestro alcance apresurar la venida de nuestro Señor. ¿Cómo es que apresuramos la venida de nuestro Señor? Mediante la proclamación del evangelio al mundo está a nuestro alcance apresurar la venida del Señor. No solo hemos de esperar la venida de Dios, sino apresurarla. Si la iglesia de Cristo hubiese hecho su obra como el Señor le ordenaba, todo el mundo habría sido amonestado y el Señor Jesús habría venido a nuestra tierra con gran poder y gloria. Así que voy a dejar de compartir un momentito porque más adelante tengo unas alfiminas que vamos a analizar, pero ahorita en este momento no lo estamos haciendo. Así que lo voy a quitar. Entonces, ¿cómo es que nosotros apresuramos la venida del Señor? Mediante la predicación del evangelio. Ahora, como adventistas nos han dicho siempre que la predicación del evangelio consiste en, entre más rápido predicamos, más rápido es esto. Pero el Señor está esperando que el evangelio logre su objetivo primeramente en su pueblo. Es decir, que la plenitud del evangelio se presente en su pueblo, que la plenitud del evangelio se desarrolle en su pueblo, que se haga una realidad en su pueblo, y cuando su pueblo
dé a conocer la plenitud del evangelio en ellos, entonces es que el pueblo está capacitado para ir a predicar el evangelio. En otras palabras, cuando el carácter de Dios esté plenamente hecho en el pueblo de Dios, reproducido en el pueblo de Dios, entonces vendrá Él para reclamarlo como suyo. Y eso es literalmente una cita del hermano Juan. Cuando el pueblo de Dios esté, cuando la imagen de Jesús esté perfectamente reproducida en su pueblo, entonces vendrá Él a reclamarlo como suyo. Entonces, cuando la imagen de Dios esté plenamente reproducida en el pueblo de Dios, es cuando Él está capacitado para predicar el evangelio. Porque el evangelio es el poder de Dios, según Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Y el poder de Dios se manifiesta en su pueblo, y entonces el pueblo de Dios está capacitado para ir y predicar. Lo que la sierva del Señor dice claramente es de que no solamente predicamos el evangelio, sino que al predicarlo, apresuramos su venida. Y finalmente dice que si la iglesia se hubiera hecho la obra, entonces Cristo ya hubiera venido. Entonces, ¿cómo está eso de que si la iglesia hubiera hecho la obra, Cristo ya hubiera venido? Entonces, ¿cómo está eso de tener una fecha como el 2031? ¿Ah? Otra cita. Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 29. Es el privilegio de todo cristiano no solo esperar, sino apresurar la venida de Cristo. Si todos los que profesan su nombre llevaran frutos para su gloria, cuán prestamente quedaría sembrada en el mundo la semilla del evangelio. La última mies maduraría rápidamente y Cristo vendría para recoger el precioso grano. ¿Ok? Ahora, ¿tenemos algo que ver con la fecha de la venida de Jesús como pueblo? Sí, claro que tenemos que ver. Es cuando el pueblo de Dios esté listo que Jesús viene. Y será predicado el evangelio a todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pero no es el evangelio predicado como nos han enseñado a nosotros. Es cuando el pueblo de Dios tenga el evangelio en su vida, y cuando el evangelio esté reproducido en su vida, entonces está listo para darlo a otros. Cuando ese evangelio esté en la vida de cada uno de los hijos de Dios, entonces el evangelio será dado con el poder de la gloria de Dios, y toda la tierra será alumbrada con esa gloria. Y entonces Cristo viene. Entonces, la primera razón por la cual nosotros no creemos que puede haber una fecha exacta para la venida del Señor es porque el día y la hora nadie la sabe. Y la segunda razón es porque la palabra de Dios dice en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 10 al 12 de que nosotros podemos apresurar la venida del Señor. Podemos apresurarla, o sea, tiene que ver nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestra recepción del mensaje, nuestra recepción del evangelio, del poder de Dios en nuestras vidas, tiene que ver con el momento en que Cristo viene por segunda vez. Y aquí tengo muchas más citas que no voy a leer porque sería esto muy largo con respecto a este tópico. Tengo muchísimas citas que nos hablan, si alguno de ustedes la quieren, todas las citas, no voy a leerlas todas, pero estas citas tienen que ver. Mateo 24:14, que será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio en todas las naciones, entonces vendrá el fin. Voy a leer la última cita con respecto a este tópico. Pero antes de la venida de Jesús dijo, y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Su reino no vendrá hasta que las buenas nuevas de su gracia estén siendo llevadas a toda la tierra. Por lo tanto, mientras nos entregamos a Dios y ganamos a otras almas a Él, nos apresuraremos la venida de su reino. Solo aquellos que se consagran su servicio diciendo, heme aquí, envíame a mí, para abrir los ojos de los ciegos, para convertir a los hombres de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás. Solo ellos oran con sinceridad, venga tu reino.
¿Ok? La tercera razón por la cual nosotros creemos de que no podemos poner una fecha específica para la venida del Señor es porque las profecías de tiempo específico tienen señales. Si ustedes se dan cuenta, en la palabra de Dios, los 490 días, los 1260 días, los 2300 años, no tienen muchas o alguna señal. Cuando se trata de la primera venida de Cristo, cuando Jesús nació, hubo muchas señales, pero ninguna profecía que fijara el año, pero no hubo ninguna profecía que fijara el año de su nacimiento. Cuando se trata de la segunda venida de Cristo, nuevamente hay muchas señales, pero no hay tiempo establecido. Dios no dice, voy a venir en esta fecha exacta. Dios no dice, voy a venir en aquella fecha exacta. ¿Ok? En Manuscript Release, dice en tomo 10, página 272, dice, nosotros queremos comprender nuestra propia relación con Dios. Nosotros queremos conocer cómo permanecer en la presencia de Dios. Yo quiero que vean que no está en la providencia de Dios que ningún hombre finito pueda por ningún engaño o cálculo que él pueda hacer de figuras o de símbolos o de tipos, saber con alguna finitud con respecto al mismo periodo de la venida del Señor. ¿Qué debemos hacer? Nosotros tenemos que estudiar las señales que muestran que Él está a las puertas. O sea, ella dice, no hay ninguna forma, no hay forma en que el hombre pueda llegar a decir el momento exacto en que el Señor venga. Lo único que el Señor nos ha dejado para saber de que Él está pronto a las puertas es las señales que Él ha dejado. Nosotros podemos leer las señales a través de las profecías de Daniel, de Apocalipsis, a través de Mateo capítulo 24, Mateo capítulo 25 y todas las demás señales que nos ha dejado la palabra de Dios. Otra de las razones por las cuales nosotros creemos de que no podemos encontrar una fecha exacta es por lo que dice Romanos capítulo 9, versículo 27 y 28. También Isaías clama en referencia a Israel. Aunque los descendientes de Israel sean tan numerosos como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra con justicia y prontitud. Ahora, miren cómo dice una versión de este versículo. Dice, también Isaías clama tocante de Israel. Aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, un remanente será salvo, porque el Señor consumará la obra y la acortará en justicia, porque obra abreviada hará el Señor sobre la tierra. ¿Qué es lo que está diciendo el versículo según este? Y la versión King James en inglés lo confirma de esta forma. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor aquí? Lo que está diciendo es que Dios iba a abreviar la obra, o lo que dice en el libro de Mateo 24, que si aquellos tiempos no fueran acortados, ninguno sería salvo. Quiere decir que el tiempo se acortaría, que el Señor por misericordia a su pueblo iba a acortar el tiempo. Así que si por X o B caso tuviéramos una fecha exacta, no podría ser ni siquiera exacta porque el Señor dice que Él, por amor a los escogidos, iba a cortar el tiempo. Así que esa es una de las razones por las cuales creemos. Dice el deseo de toda la gente, es página 587. Si la iglesia de Cristo hubiese hecho su obra como el Señor le ordenaba, todo el mundo habría sido amonestado ya. Y el Señor había venido a nuestra tierra con poder y gloria. ¿Ok? Dios ya hubiera venido. La voluntad de Dios, la voluntad perfecta de Dios, es que Él ya hubiera venido aquí. Yo me acuerdo hace poco, se estaba celebrando los
¿cuánto? Del Chasco, ciento y resto de años que tenemos, ya 160 y resto de años creo que son, a la fecha de hoy. Del Chasco, era un 22 de octubre y se estaba celebrando el Chasco. Y el presidente de la Asociación General, el presidente de la Iglesia Adventista, el pastor Ted Wilson, llegó a una reunión. 175 años llevamos ya hoy. Llegó a una de estas celebraciones y lo que él dijo primero fue: no hay nada que celebrar. Nosotros ya deberíamos de estar en el cielo. Así que no tenemos nada que celebrar. Ya deberíamos estar en el hogar. Y eso es una gran verdad. Y todavía quedan de hoy, nosotros estamos viviendo ahorita principio de dolores. Estamos viviendo esta situación tan difícil que estamos encontrando con el asunto de la pandemia y los movimientos que se están haciendo alrededor de las naciones en este momento son movimientos que están enfilando al mundo para todo lo que va a ocurrir. Y la Biblia dice que si el Señor, cuando venga este tiempo, viene un tiempo previo de angustia y luego el tiempo de angustia para el pueblo de Dios, si el Señor no acortara ese tiempo, ninguno de los escogidos sería salvo. Imagínense ustedes qué clase de tiempo, cómo debemos de pedirle a Dios que nos ayude a estar listos para ese momento. Los tiempos y las estaciones que Dios ha puesto en su propio poder. ¿Y por qué no ha dado Dios a nosotros este conocimiento? ¿Por qué Dios no nos ha dado el conocimiento de saber cuándo, la fecha exacta de cuándo viene? Porque nosotros no haríamos un uso correcto de Él si lo hiciera. Nosotros no haríamos un uso correcto de Él si Dios nos diera la fecha exacta de su venida. No haríamos un uso correcto. El saber cuándo viene Dios no va a transformar mi vida. El conocimiento de una fecha no me va a hacer diferente a mí. Lo que me hace a mí diferente es una relación profunda y completa con nuestro Señor. Es permitir que Él obre en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Es permitirle a Dios que transforme nuestro ser día a día. Es permitir que Dios haga en nosotros una obra de reavivamiento y una reforma completa en nuestro ser y en todas las áreas de nuestra vida. Eso es lo que nos levanta. El conocer cuándo viene, no. O sea, si yo no soy transformado por el poder de Dios, ¿de qué me sirve saber cuándo viene? Decir que viene de aquí al 2031, ¿cuántos años son? 14 años faltan. 11 años de aquí al 2031. Saber que viene de aquí al 2031, yo puedo decir, bueno, voy a vivir estos 5 años no muy cerca del Señor y después ya los otros 5 los agarro para... Yo tengo que estar listo hoy. La fe mía debe ser que el Señor viene hoy, mañana viene, está presto a las puertas. Porque ¿quién a mí me dice que yo voy a estar vivo mañana? Sí, también, además de eso, sí. Yo puedo también morir. Miren lo que sigue diciendo la sierva del Señor. Una condición de las cosas podría resultar de este conocimiento en medio de nuestro pueblo, que podría retardar grandemente el trabajo en preparar al pueblo para enfrentar en el gran día que ha de venir. O sea, lo que la sierva del Señor dice que es conocer la fecha, más bien lo que podría generar es un retardo en las cosas. Y miren lo que sigue diciendo. Nosotros no hemos de estar engrosados en especulaciones con respecto a los tiempos y las estaciones que Dios no ha revelado. Jesús ha dicho a sus discípulos velar, pero no por tiempo definido. Sus seguidores han de estar en la posición de aquellos quienes están escuchando las órdenes del capitán. Ellos han de velar, esperar, orar y trabajar mientras ellos se aproximan al tiempo para el regreso del Señor.
pero ninguno será capaz de predecir justo cuándo ese tiempo vendrá. Porque el día y la hora nadie la conoce, ningún hombre. Usted no será capaz de afirmar, usted no será capaz de decir que Él va a venir en 1 o 2 o 5 años. Tampoco ha de posponer o alejar, no va a posponer o alejar su venida afirmando que no será por 10 o 20 años. Nosotros no debemos conocer el tiempo definido ni para el derramamiento del Espíritu Santo, ni para el regreso de Cristo. Esta cita es de la Review and Herald de marzo 22 de 1892. Esta cita es muy clara. Yo no sé si ustedes la ven. Una cita muy clara. Dice, miren los tópicos que habla esta cita. Que los tiempos y las estaciones que Dios ha puesto por su solo poder no han sido dados al conocimiento del ser humano. Y esto está en concordancia completa con Hechos capítulo 1, versículo 7. La sierva del Señor dice que la razón por la cual Dios no ha dado el tiempo exacto es porque no haríamos un uso correcto de esa información. Dice que si el Señor diera esa información, ese conocimiento lo que haría más bien sería retardar la obra que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Dice que nosotros como cristianos no debemos estar en especulaciones con respecto a los tiempos y las estaciones que Dios no ha revelado. Dice que Jesús ha dicho a sus discípulos que hay que velar, pero no por un tiempo definido. Es decir, Jesús no les dijo, velen por esta cantidad de tiempo, sino velen. Dice la sierva del Señor en esa misma cita, que sus seguidores han de estar en la posición de aquellos quienes están escuchando las órdenes de su capitán. Es decir, tienen que estar velando, esperando, orando, trabajando, mientras ellos se aproximan al tiempo del regreso del Señor. Dice la sierva del Señor que ninguno será capaz de predecir justo cuándo ese tiempo vendrá, porque el día y la hora no lo conoce ningún ser humano. Y dice que usted no será capaz de decir que Él viene en 1, ni en 2, ni en 5 años, y tampoco nadie será capaz de decir que viene en 20 o 25 años. Nosotros no debemos conocer el tiempo definido ni para el derramamiento del Espíritu Santo, ni para el regreso de Cristo. O sea, es una cita muy clara, muy, muy clara. Ahora, la otra razón por la cual creemos de que no podemos conocer el día exacto es porque lo que estudiamos el sábado pasado en la tarde, ¿se acuerdan? Porque la Biblia dice que no hay una profecía de tiempo profético exacto después de 1844. La Biblia dice que todas las profecías llegan hasta 1844. Apocalipsis 16, nosotros lo estudiamos el sábado pasado en la tarde. Apocalipsis capítulo 10, versículo 6. Y jurando por el que vive por los siglos de los siglos, por el mismo que creó el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, digo, se acabó el tiempo. El tiempo no será más. ¿Qué tiempo es ese? El tiempo profético. En Eventos de los Últimos Días, página 36, la gente no tendrá otro mensaje de tiempo definido después de este lapso, después de 1844. Mensajes selectos, tomo 2, página 73. El Señor había estado satisfecho a mostrarme que no había tiempo definido en el mensaje dado de Dios desde 1844. ¿Ok? Había muchos proclamando un tiempo definido después de 1844, pero me fue mostrado que nosotros no debemos tener otro tiempo definido para proclamar a la gente. No hay otro tiempo después de 1844 para proclamar a la gente. Ya he sido repetidamente urgida
aceptar los diferentes periodos de tiempo proclamados para la venida del Señor. O sea, en el tiempo de hermano Juan había muchas personas que estaban diciendo, el Señor viene en tan fecha, el Señor viene en tan fecha, o hay esta cantidad de tiempo después de 1844. Ella decía, ya no más, ya no hay más tiempo, ya no hay tiempo profético definido después de 1844. Y aquí tenemos más citas. Ahora, aquí es donde vamos a entrar en el asunto de la presentación. Ahora sí vamos a entrar en la presentación. Si nosotros vemos ok. John Lightfoot fue un hombre que vivió por ahí de los años 1600. Dijo que la creación del mundo fue en el 17 de septiembre del año 3028 antes de Cristo. 3928 antes de Cristo. James Ussher, que vivió del año 1581 a 1556, un alemán, dijo que la creación del mundo había sido del 18 al 23 de octubre del año 4004 antes de Cristo. O sea, más o menos 4004 antes de Cristo, entonces fue la creación. Y miren qué interesante la fecha que puso. Puso del 18 al 23 de octubre, o sea, del 4004 antes de Cristo. O sea que cuando Cristo vino, la tierra tenía más o menos 4000 años. El venerable Debe, del año 603 al 735, dijo que la creación de la tierra fue en el año 3952 después de Cristo. Antes de Cristo, perdón. Ahí está equivocado ese después de Cristo. El Rabí Ben Halafata dijo que la creación de la tierra fue en el año 3761 antes de Cristo. Martín Lutero, que estuvo del año 1483 a 1564, calculó la fecha de la creación alrededor del año 3961 antes de Cristo. Flavio Josefo, que fue un historiador del año 337 después de Cristo al 100 después de Cristo, un historiador judío, dijo que la creación del mundo fue en el año 5555 antes de Cristo. Johannes Kepler, que fue un científico del año 1571 a 1630, calculó la creación en el año 3992 antes de Cristo. Justus Scaliger estableció la creación de la Tierra por ahí del año 3952 antes de Cristo. Si ustedes se fijan, hay diferentes cálculos de más o menos cuándo fue la creación al tiempo cuando vino Cristo. Por ejemplo, otro más, Isaac Newton, que es un científico y teólogo que nosotros conocemos muy bien, del año 1642 a 1727, propuso la creación de la Tierra en el año 3998 antes de Cristo. John Cumming, que creía que los 6000 años de la creación se concluían en el año de 1864. Ahora, la base de la teoría de que Cristo viene en el 2031 es la idea de que las citas de la hermana White que dicen que la Tierra tiene alrededor de 6000 años. Si la Tierra tiene alrededor de 6000 años, los 6000 años terminan exactamente en el año 2031 después de Cristo. Pero entonces vamos a leer algunas citas de la hermana White hablando acerca de los 6000 años de la Tierra.
En Exaltada a Jesús, página 46, la sierva del Señor dice, el mundo actual no tiene sino alrededor de 6.000 años de antigüedad. ¿Ok? Noten la forma como la hermana White usa. Ella dice ahí que la Tierra tiene alrededor de 6.000 años de antigüedad. En esta otra cita dice, durante su experiencia de casi 6.000 años, Satanás no ha perdido nada de su habilidad y astucia. Todo este tiempo ha sido un observador cercano de todo lo que concierne a su raza. Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 215. En 1872, la sierva del Señor dice, Dios dotó al hombre con una fuerza vital tan grande que ha resistido la acumulación de las enfermedades traídas a la raza como consecuencia de hábitos pervertidos y ha continuado durante 6.000 años. Noten ustedes que la hermana White usa la palabra casi 6.000 años, durante 6.000 años, alrededor de 6.000 años. Y ahora noten algo más. En 1875 dice, la continua transgresión del hombre durante 6.000 años ha traído la enfermedad, el dolor y la muerte como sus frutos. Y a medida que nos acercamos al fin del tiempo, la tentación de Satanás de satisfacer el apetito será más poderosa y más difícil de superar. Qué difícil. En 1877, dice en Spirit of Prophecy, al volumen 2, página 93, dice, 6.000 años en la práctica de este archienemigo ha aumentado su habilidad para engañar y seducir. Dones espirituales, volumen 3, página 91 y 92, 20 de marzo de 1879, dice, los geólogos infieles afirman que el mundo es mucho más viejo que indica el registro de la Biblia. Rechazan el registro bíblico por esas cosas que les son evidencias de la tierra misma, que el mundo ha existido decenas de miles de años. Y muchos, quienes profesan creer en el registro de la Biblia, no saben qué decir sobre las cosas maravillosas que se encuentran en la tierra, con la idea de que la semana de la creación fue solo 7 días literales y que el mundo tiene ahora solo unos 6.000 años. Señales de los tiempos, 8 de mayo de 1884, la hermana White dice, la controversia entre Cristo y Satanás, que ha llevado por casi 6.000 años, está pronto a cerrarse. En Signs of the Times, 29 de septiembre de 1887, dice, desde que tuvo éxito en vencer a nuestros primeros padres en su hermoso hogar edénico, Satanás se ha dedicado a esta tarea. Más de 6.000 años de práctica continua ha aumentado grandemente su habilidad de engañar. Noten que en 1887 la hermana White dice que la Tierra tiene más de 6.000 años. Es decir, no los 6.000 años hasta el 2031, sino que ya en esa fecha, según la teoría de algunos, ya Jesús tenía que haber venido porque ya se habían cumplido los 6.000 años en el año de 1887. Ahora, vamos a ver aquí otras. Ahora, ahora vamos a ver sobre los 4.000 años, desde la creación hasta la venida de Jesús. El pastor Joseph Harvey Waggoner, que fue el papá del pastor Waggoner que predicó el mensaje de 1888, que era un pionero de la iglesia adventista, en el tiempo en que la hermana White decía esto. Según la cronología de Ussher, Moisés murió en el año de 1273 a.C. y a 1859, cuando Waggoner declaró lo anterior, habían transcurrido solamente 3.132 años, no 4.000. ¿Estableció Waggoner una fecha exacta en 1859 para la muerte de Moisés cuando dijo que Moisés había estado durmiendo durante 4.000 años? No, solamente hablaba en un lenguaje de aproximación. Cuando lo que queremos dar a entender aquí
Si ustedes se fijan todas las citas que leímos de la hermana White, cuando dice de los 6,000 años, ella utiliza términos como casi 6,000 años, alrededor de 6,000 años, por más de 6,000 años, más de 6,000 años. Entonces ella, casi 6,000 años, ella está hablando en términos de aproximación, no en términos exactos. No lo está dando como una profecía exacta, sino que más o menos tiempos aproximados. Como aquí del pastor Wagner, cuando dijo que Moisés tenía 4,000 años de estar durmiendo. Sermones sobre el sábado y la ley, abrazando un resumen de la historia bíblica secular del sábado por 6,000 años y una refutación de las teorías del domingo, séptimo día de Mead Hemi. Podemos ver aquí también, tenemos un enemigo muy ingenioso, astuto, poderoso y maligno en Satanás. El gran adversario durante 6,000 años ha medido poderes con nuestro Señor y Salvador. Ustedes notan que los mismos pioneros también utilizaban la misma forma de indicar que la hermana White. Aquí dice durante 6,000 años. Ahora, la pregunta que nosotros hacemos, ¿los 6,000 años son exactos? ¿Es un tiempo exacto o son aproximaciones de tiempo que el Señor está usando? Eso es lo que tenemos que ver. La teoría de que Jesús viene en el año 2031 se basa en la aseveración de que los 6,000 años es un tiempo exacto y que los 4,000 años que hay entre la creación y la venida de Jesús es un tiempo exacto. Y si ese tiempo es un tiempo exacto, como la hermana White decía que el pecado iba a durar en la tierra 6,000 años, entonces el tiempo exacto en que terminan esos 6,000 años es en el año 2031. Pero nosotros entendemos aquí en la palabra de Dios donde dice claramente de que esos 6,000 años y los 4,000 años son tiempos aproximados. Ahora, ¿podemos saber el tiempo exacto desde que cayó Adán hasta la venida del Señor Jesús? Voy a leerles aquí 4 citas de la sierva del Señor, son citas pequeñitas. 4 citas. La primera está en El conflicto de los siglos, página 6. No, perdón, ese no es el conflicto de los siglos, eso es deseado de todas las gentes, página 6. Jesús aceptó la humanidad cuando la raza había sido debilitada por 4,000 años de pecado. La cita número 2. Cristo en el desierto de la tentación estuvo en el lugar de Adán para soportar la prueba que Adán no pudo soportar. Aquí Cristo venció en favor de los pecadores, 4,000 años después que Adán dio la espalda a la luz de su casa. Ahora noten aquí algo interesante. En la primera cita se está hablando de que Jesús había aceptado a la humanidad debilitada por 4,000 años de pecado en el momento que él nació. Pero en la segunda cita se está diciendo que Jesús aceptó la humanidad con 4,000 años de pecado después de la caída de Adán, 4,000 años después, en el tiempo de la tentación. No es el mismo periodo de la historia. Ahora miren, conflicto de los hijos, página 534. Dios no le da a ningún hombre un mensaje que pasara 5 o 10 o 20 años antes de que concluya la historia de la tierra. Vamos a ver aquí. Algunos dicen que Elena de White ha fijado un tiempo definido de 4,000 años y que podemos saber la fecha exacta, pero es evidente que esto no es verdad. Muestran 4 tiempos diferentes y así sabemos que cuando ella dice 4,000 años de pecado es un tiempo aproximado. Igualmente la declaración es de 6,000 años, según lo que nosotros vimos. La hermana White dice como 6,000 años, cerca de 6,000 años, casi 6,000 años, más de 6,000 años. Y cuando nosotros vemos eso, nos damos cuenta que
obviamente la hermana Joy está hablando aquí de tiempo aproximado. Vamos a seguir viendo las firminas. 1 Corintios capítulo 14, versículo 33 dice. 1 Corintios 14, 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Marcos 13, 22 dice. Porque surgirán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, de ser posible, incluso a los elegidos. 13, 22 de Marcos. Ajá. Sí. Ahora, miren esta cita. La Iglesia Remanente, página 92. Si usted lleva el yugo de... No te póngale atención a esta cita, hermanos. Póngale atención a esta cita. Si usted lleva el yugo de Cristo, si sostiene su carga, verá que hay mucho que hacer para llevar a cabo la misma tarea que están haciendo los siervos de Dios. Es a saber, predicar a Cristo y a Cristo crucificado. Pero cualquiera que empiece a proclamar un mensaje para anunciar la hora, el día o el año de la aparición de Cristo, toma sobre sí un yugo que Dios nunca le ha impuesto. Proclama un mensaje que el Señor nunca le ha dado. ¿Clara la cita? Clarísima, hermanos. Y quiero volverla a poner otra vez, porque es muy importante esta cita. Si usted lleva el yugo de Cristo, si sostiene su carga, verá que hay mucho que hacer para llevar a cabo la misma tarea que están haciendo los siervos de Dios. Es a saber, predicar a Cristo y a Cristo crucificado. ¿Qué es lo que tenemos que estar haciendo? ¿Saben lo que me he dado cuenta yo cuando salen este tipo de mensajes? Nos desgasta en estar analizando, en estar en debates o en estar pensando si viene, si no viene, si es, no es. Cuando nos quita el momento para hacer lo que debemos hacer, predicar el evangelio. Y ahora ella dice, pero cualquiera que empiece a proclamar un mensaje para anunciar la hora, el día o el año de la aparición de Cristo, toma sobre sí un yugo que Dios nunca le ha impuesto, proclama un mensaje que el Señor nunca le ha dado. ¿Estamos claros? Todo aquel que, ahora noten, el argumento es que que la Biblia dice que el día y la hora nadie la sabe, pero no el año. Pero aquí la hermana White dice claramente que el mensaje no está en anunciar la hora, el día, ni el año de la aparición de Cristo. Que la persona que predique ese mensaje toma sobre sí un yugo que Dios nunca le ha impuesto y proclama un mensaje que el Señor nunca le ha dado. O sea, no es un mensaje del Señor. No es un mensaje que viene de Dios. Ahora, los que están predicando este mensaje dicen que es una nueva luz que Dios ha derramado sobre su pueblo. Pero aquí la Biblia dice que nosotros no tenemos que hacerle caso a esas luces, porque esas luces, ese mensaje no es un mensaje que Dios nunca ha puesto, ni siquiera es un mensaje que Dios ha dado. Entonces no es un mensaje que Dios ha dado, es un mensaje que no viene de Dios. Por lo tanto, es un mensaje que lo que trae es confusión. La única esperanza, página 164, dice, como no conocemos el tiempo exacto de su venida, se nos ordena velar. Lucas 12:37.
Dice Lucas 12:37. Dichosos los siervos a los que su Señor encuentra pendientes de su regreso. De cierto les digo que se ajustará la ropa, los hará sentarse a la mesa y él mismo vendrá a servirles. Que el Señor, que dichosos los hijos que el Señor encuentra como pendientes de su regreso. Ahora miren ustedes este mensaje de Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24 y versículo 43 en adelante. Mateo 24, 43 en adelante. Del 42 en adelante. Por tanto, estén atentos, porque no saben a qué hora va a venir su Señor. Pero sepan esto, que si el dueño de la casa supiera a qué hora va a venir el ladrón, se quedaría despierto y no dejaría que robaran su casa. Por tanto, también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos lo esperen. Ahora miren qué interesante aquí. El versículo dice que nosotros debemos velar porque no sabemos la venida que viene en el momento en que el Señor viene. Porque si el padre de familia supiese en qué hora viene el ladrón, dice que él velaría y no dejaría minar su casa. Entonces, cosa que no es así, porque el ladrón no dice a qué horas viene, no dice en qué momento viene. Pero aquí dice que si el padre de familia supiera en el momento en el entendido que supiera, si él supiera cuándo viene el ladrón, entonces velaría y no dejaría minar su casa. Y termina diciendo el 44, por tanto también vosotros estad apercibidos, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que la palabra de Dios nos indica? Que debemos velar. Velar porque no sabemos la hora. Alza tus ojos en página 363. No conocemos el tiempo exacto de la venida de nuestro Señor, pero sea que ocurra este año o el próximo o más adelante, Cristo nos dijo que vendrá como ladrón en la noche. ¿Sí? No conocemos el tiempo exacto de la venida del Señor, pero sea que venga este año o el próximo o más adelante. Hermanos, miren, yo les digo, unos están esperando 11 años para que Cristo venga, pero nosotros como cristianos, nuestro anhelo más grande es que Cristo venga lo más pronto. El apóstol Pablo, cuando escribió el libro de Tesalonicenses, se incluyó él, como diciendo, nosotros los que vivimos, los que habíamos quedado hasta la venida del Señor, seremos transformados juntamente con ellos. O sea, él se ponía como parte de los que iban a estar vivos cuando el Señor viniera. Esa es la esperanza del cristiano. Joyas de los testimonios, tomo 1, página 506 a la 507. Dice, muchos de los que tomaron el nombre adventistas han incurrido en el error de fijar fechas para la venida de Cristo. Lo han hecho repetidas veces, pero el resultado ha sido cada vez el fracaso. Se nos declara que el tiempo definido de la venida de nuestro Señor está fuera del alcance de los mortales. Aunque los ángeles que ministran a los que han de ser herederos de la salvación no conocen ni el día ni la hora, empero el día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino mi Padre, Mateo 24:36. Los que tan presuntuosamente predican una fecha definida, satisfacen al hacerlo al adversario de las almas, porque promueven la incredulidad más bien que el cristianismo. Mediante textos de las Escrituras erróneamente interpretados, presentan una cadena de argumentos que aparentemente sostienen su teoría, pero sus fracasos demuestran que son falsos profetas, que no interpretan correctamente el lenguaje de la inspiración. La palabra de Dios es verdad y certidumbre, pero los hombres han pervertido su significado.
Esos errores han desprestigiado la verdad de Dios para estos últimos días. ¿Qué pasa cuando nosotros ponemos fechas y cuando esas fechas no se cumplen? Desprestigiamos la verdad del Señor. La gente tiene razón de decir, no, hombre, estos cristianos lo que hacen es estar poniendo fechas y son fechas que no se cumplen. Mensajes selectos, tomo 2, página 130, dice: ninguna persona que fije una fecha para la venida de Cristo tiene un mensaje verdadero. Podéis tener la seguridad que Dios no ha dado a nadie autoridad para decir que Cristo demora su venida 5, 10 o 20 años. Mateo 24:44 dice: por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Este es nuestro mensaje, el mismo mensaje que estaban proclamando los 3 ángeles que volaban por en medio del cielo. La obra que debe realizar ahora mismo consiste en proclamar el mensaje final de misericordia a nuestro mundo caído. Una nueva vida está viniendo del cielo y posesionándose de todo el pueblo de Dios. Pero en la iglesia de Cristo ocurrirán divisiones, se formarán 2 grupos. El trigo y la cizaña crecerán juntos hasta el momento de la cosecha. ¿Ok? Claramente la sierva del Señor dice, no es momento de estar poniendo una fecha. No es momento para poner una fecha. Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 506 a la 507. Los que tan presuntuosamente predican una fecha definida satisfacen, al hacerlo, al adversario de las almas, porque promueven la incredulidad más bien que el cristianismo. Mediante textos de las Escrituras erróneamente interpretados, presentan una cadena de argumentos que aparentemente sostienen su teoría, pero sus fracasos demuestran que son falsos profetas, que no interpretan correctamente el lenguaje de la inspiración. La palabra de Dios es verdad y certidumbre, pero los hombres han pervertido su significado. Esos errores han desprestigiado la verdad del Señor en estos últimos días. Conflicto de los siglos, página 450. Cuanto más a menudo se fije fecha para el segundo advenimiento y cuanto mayor sea la difusión recibida por esta enseñanza tal, tanto mejor responde a los propósitos de Satanás. Una vez transcurrida la fecha, él cubre de ridículo y desprecio a quienes la anunciaron y echa oprobio contra el gran movimiento adventista desde 1843 y 1844. ¿Qué es lo que hace poner una fecha? Echar oprobio contra el pueblo de Dios. Así que, mis queridos hermanos, nosotros no creemos que el Señor, que podemos tener una fecha exacta, porque nosotros creemos que la nueva luz no contradice la verdad establecida. Sí, Dios envía nueva luz, pero esa nueva luz que Dios envía no va a contradecir la verdad que ya está establecida. ¿Y cuál es la verdad establecida? Esta, que nosotros no debemos de poner fechas, que nosotros no podemos poner fechas. Esa es la verdad establecida. Esa es la verdad que nosotros debemos de entender. La otra razón por la cual nosotros creemos que no debemos de poner fechas es por los frutos que produce el poner fechas. En Mateo capítulo 7, versículo 15 al 16, Mateo 7, 15 al 16 dice de la siguiente forma. 15 y 16. Mateo capítulo 7, versículos 15 y 16. Cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ustedes los conocerán por sus frutos, pues no se recogen uvas de los espinos ni higos de los abrojos. Del mismo modo, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Hasta el 18. Ajá. El buen árbol no puede dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Ok. El principio que este versículo nos da es de que los frutos de una verdadera doctrina, los frutos que presentan son frutos para bien, frutos para alabanza y gloria de Dios.
La sierva del Señor dice claramente que los frutos de poner una fecha para la venida del Señor provoca confusión e incredulidad, debilita la fe en la primera proclamación del tiempo que fue de origen celestial. Y esto es clave. O sea, cuando nosotros ponemos fechas que no se cumplen, debilitan la fe a la proclamación del mensaje de 1844. Y la gente dice, bueno, si estos están poniendo esas fechas y no se cumplen, todas las fechas que han puesto son mentiras. Y entonces nublan la verdad del Señor. Yo he escuchado algunos que predican este mensaje y empiezan a decir de que si nosotros no creemos que Cristo viene en el año 2031, nos vamos a perder, pero nosotros debemos estar claramente de que esto no es así, porque la palabra de Dios indica que el día y la hora nadie lo sabe. Otra de las razones por las cuales creemos que no debemos de poner una fecha, es que nosotros como cristianos debemos de tener una actitud de expectativa para la venida del Señor. Una actitud de esperar, de esperar. En el libro de Tito, el capítulo 2, versículo 13, dice así, Tito 2:13. Mientras aguardamos la bendita esperanza y la gloriosa manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Antes de ese versículo, el 12. Y nos enseña que debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y vivir en esta época de manera sobria, justa y piadosa. Ahora noten algo. Renunciar a la impiedad, renunciar a los deseos mundanos, vivir en este mundo sobria, justa y piadosamente. Eso es lo que debemos hacer mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El deseado de toda la gente, es página 586, dice, pero el día y la hora de su venida, Cristo no los ha revelado. Explicó claramente a sus discípulos que él mismo no podía dar a conocer el día y la hora de su segunda aparición. Si hubiese tenido libertad para revelarlo, ¿por qué habría necesitado exhortarlos a mantener una actitud de constante expectativa? Hay quienes aseveran conocer el día y la hora de la aparición de nuestro Señor. Son muy fervientes en trazar el mapa del futuro, pero el Señor los ha amonestado a que se aparten de ese terreno. El tiempo exacto de la segunda venida del Hijo del Hombre es un misterio de Dios. Yo creo que esto está muy claro, muy claro. La hermana Juaya habla claramente diferentes partes del peligro de fijar fechas, y ya las hemos leído aquí. Ella habla en diferentes lados del peligro constante de fijar fechas. Miren aquí, no sabemos el tiempo preciso cuando nuestro Señor se manifestará en las nubes de los cielos. Pero Él nos ha dicho que nuestra única seguridad está en estar preparados, constantemente velando y esperando, a fin de conocerle, página 356. Y en la Iglesia Remanente, página 92, estamos cerca del tiempo del fin. Pero si a usted o a algún otro seduce el enemigo y lo induce a fijar la fecha de la venida de Cristo, estarán haciendo la misma mala obra que causó la ruina de las almas de los que la hicieron en el pasado. Tremendo, ¿verdad? La Iglesia Remanente, página 92. Estamos cerca del fin, pero si a usted o a algún otro seduce, es la misma que acabamos de decir, la misma cita. Por haber pasado repetidas veces la fecha fijada por algunos, el mundo se encuentra en un estado de incredulidad más decidida que antes con respecto al próximo advenimiento de Cristo. El mundo considera con disgusto el fracaso de los que se fijaron fechas. Y porque hubo hombres que se dejaron seducir de este modo, muchos se apartan de la verdad presentada por la palabra de Dios, según la cual el fin de todas las cosas está cercano. Así que, hermanos, nosotros no podemos estar fijando fechas, porque el Señor no nos ha dado a nosotros una fecha exacta.
Y el punto aquí es que debemos estar con mucho cuidado, porque el último engaño de Satanás contra el pueblo de Dios y contra la tierra es de que él iba a falsificar la segunda venida de Cristo. ¿Sí o no? Satanás va a falsificar la segunda venida de Cristo. En Isaías 28:10 dice de la siguiente forma. Isaías 28:10 dice. Isaías 28. 10. Bueno, 28:10. vamos a buscar, a ver si es la fecha. La cita estaba mal. Ajá. Ah, no está ahí. No lo tienes. Ok, 28:10 dice. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí y otro poquito allá. ¿Qué es lo que estamos hablando aquí? Lo que la palabra de Dios está diciendo aquí es que la palabra de Dios, nosotros tenemos que comprobarla por la palabra de Dios. Los mensajes de Dios debemos de comprobarlos por los mensajes de Dios. La Biblia se interpreta a sí mismo sola. Y como dijimos antes, Satanás está preparando al mundo para el último gran engaño que él tiene a la tierra, que es la falsificación de la segunda venida de Cristo. Y para engañar al mundo por esa falsificación de la segunda venida de Cristo, él primero lo que hace es que no tenga validez para el mundo la palabra de Dios. Y para el pueblo de Dios, el pueblo escogido, porque dice que engañará si fuera posible a los escogidos, para el pueblo escogido, el engaño es de que no tengan validez para ellos los testimonios de la palabra de Dios y los testimonios del profeta que Dios nos envió en este tiempo final a nosotros, la sierva del Señor. En Mensajes Selectos, tomo 1, página 54, dice, el último engaño de Satanás se hará para que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios. ¿Ok? Entonces, mis queridos hermanos, 10 razones tenemos para nosotros tener claro de que no tenemos una fecha exacta para la venida del Señor. Razón número 1, Jesús dijo que el conocimiento de cuándo Jesús viene, de la fecha en que Jesús viene, no es un conocimiento que el hombre tiene. Número 2, el concepto de que tenemos que apresurar la segunda venida de Cristo, según 2 de Pedro capítulo 3. Si podemos apresurar su segunda venida, quiere decir que la fecha no es un asunto que Dios ha puesto como una fecha exacta y clara, sino que tiene que ver con la respuesta de su pueblo para prepararse. Número 3, las profecías del tiempo de fin tienen señales. Número 4, Dios va a cortar los últimos días por amor a los escogidos. Número 5, no habrá profecía basada en tiempo definido después de 1844. Número 6, las declaraciones de Elena de White en miles de años, de los 6,000 años, de los 4,000 años, no son declaraciones de tiempo exacto, sino aproximado, porque muchas veces dice por 6,000 años, casi 6,000 años, más de 6,000 años, alrededor de 6,000 años. No está hablando en términos exactos, sino aproximaciones. Las declaraciones de la nueva luz nunca contradice la luz establecida, y ya había sido establecido por Dios de que la fecha no iba a ser, Dios no iba a poner una fecha exacta después de 1844. Los frutos de esta enseñanza son frutos que se pueden comprobar, y los frutos que producen y se producirán no son los frutos para la gloria de Dios. Jesús quiere que nosotros tengamos una actitud de constante expectativa de la venida del Señor. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros
tengamos una actitud de constante expectativa. Yo no sé si ustedes se acuerdan, en la última conferencia general que hubo, había la creencia fundamental que hablaba, que decía que nosotros como adventistas creíamos en la inminente venida del Señor Jesús. La palabra inminente se fue cambiada. Yo no sé si ustedes se acuerdan de eso. La palabra inminente fue cambiada. Jesús quiere que tengamos una actitud de constante expectativa. Y finalmente, Elena de White habla en contra de establecer tiempos o un tiempo exacto para la venida del Señor. Habla muchísimas, pero muchísimas veces en la palabra de Dios. Nosotros tenemos aquí algunas citas más que queremos que analicemos. Dice, siempre habrá en la iglesia movimientos espurios y fanáticos realizados por personas que pretenden ser guiadas por Dios, por aquellos que correrán antes de ser enviados y que establecerán fechas para el cumplimiento de profecías que aún no se han realizado. El enemigo se regocija con ese proceder, porque sus repetidos fracasos y sus desviaciones de la atención hacia puntos falsos provoca confusión e incredulidad. Si ustedes notan, la enseñanza de que hablan ellos es que desde la creación o desde la caída del hombre hasta Cristo hay 4000 años, y desde Cristo hasta su segunda venida hay 2000 años, es decir, desde la caída del hombre hasta la segunda venida de Cristo hay 6000 años. Entonces la venida de Cristo, ellos indican, sería en el año 2031. Pero nosotros, como cristianos adventistas, sabemos que el día y la hora nadie sabe. Yo quiero dejar este momento, este tiempo que nos queda, para preguntas, respuestas, para si alguien tiene alguna duda con respecto a lo que vimos, para que si alguien tiene algún comentario, tenga bien hacerlo en este momento, porque es importante que todo quede bien claro. Don Gerson, disculpe. A mí me gustaría que usted me mandara, bueno, por el mismo, o este lado, cuando pueda, todos los libros donde se habla sobre de que no hay que poner fechas, por favor, porque ya agarré unos cuantos, pero no todos, y es para estudiarlos. Con mucho gusto, mi querido. Muchas gracias. Se los voy a pasar, inclusive el PowerPoint que yo presenté ahora, lo voy a pasar al grupo para que ustedes puedan tenerlo. Gracias. Don Pastor, para mí sería muy bien que me pasara, digamos, todo el estudio. Claro. Lo que acabamos de estudiar, sí. No importa. Bueno, sí, todo. Si lo grabaron, pues si lo grabaron, sería bueno que lo pasaran. Claro. Porque está muy, muy interesante, sinceramente. Pastor, hay cosas que nosotros no sabemos o no sabíamos y se nos ha aclarado muchísimo, y con las enseñanzas de Elena de White, pues vemos tan claro las cosas y vemos tan claro, ¿verdad? La enseñanza y después la diferencia que ella nos hace. Y cómo me gustaría estudiar también esos libros, y aparte de eso, coger más detalles de todo este estudio. Creo que sí, mi hermano, vamos a presentarles todo este estudio y todo lo demás. No sé si alguien más tiene alguna. Mi hermano Orlando, un gusto. Hermanos, gracias Gerson por este tema. Al igual que doctrinas que